Para representar gráficos en 2D vamos a utilizar dos sistemas de coordenadas. El más usual es el sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema de coordenadas cartesianas utiliza dos elementos, el X o left, que es la distancia en píxeles del elemento respecto al borde de la izquierda de la pantalla, y la Y o top, que es el tamaño en píxeles desde el borde superior de la pantalla. En este ejemplo lo que vamos a hacer es, tenemos un elemento de texto donde vamos a escribir en qué posición se ubica y un elemento de tipo sprite SP, que es el propio elemento que estamos pintando. En el bucle principal, como podéis ver, lo que hacemos es obtener la posición del ratón, asignarla a la posición del elemento SP, del sprite, y en el texto lo que hacemos es escribir cuál es su posición. Lo que vamos a obtener es un sprite pintado en pantalla y arriba a la derecha su posición en X y en Y. Pero esta forma de representar un elemento en pantalla no es la única. También podemos representar un elemento en pantalla teniendo en cuenta las coordenadas polares. Las coordenadas polares consisten en un ángulo y en un módulo o distancia respecto al punto 00 de la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer dos variables, una de ángulo y otra de módulo. Vamos a hacerlas por aquí arriba. Y vamos a decirle que calcule las variables ángulo y módulo en función de la posición en coordenadas cartesianas. El ángulo de una posición en X y Y es básicamente la arcotangente de la Y dividida entre la X. La convertimos a float y el módulo es básicamente la raíz cuadrada de las dos posiciones, la X y la Y elevadas al cuadrado. Lo volvemos a convertir a float y hacemos que lo printe. Grabamos, ejecutamos y cuando está, por ejemplo, pues en esa posición de aquí arriba, vemos que el ángulo es 0 y el módulo es 500 más o menos. Cuando bajamos, el ángulo va bajando. Los ángulos en este caso están escritos en radianes, con lo cual un ángulo de medio pi, es decir, 1,5060, serían 90 grados. Vamos a pasar los ángulos a grados para que lo veamos más claro. Para convertir el ángulo de radianes a grados, lo que vamos a hacer es dividirlo entre pi y multiplicarlo por 180. Lo enmarcamos dentro de un paréntesis para que el casteo a float lo haga posterior. Y ahora ya tenemos el ángulo en grados. Como podéis ver, aquí estamos a 0 grados, aquí estamos a más o menos unos 45 grados y aquí estamos a 90 grados. ¿Ok? Entonces, la m de módulo es la distancia respecto al centro y SA es el ángulo respecto al ángulo 0, que sería este de aquí. Así pues, si tenemos unas coordenadas en cartesianas, en X y Y, la forma de obtener el ángulo y el módulo es la arcotangente de la posición en Y dividida entre la posición en X y el módulo sería la raíz cuadrada de la posición en X al cuadrado más la posición en Y al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Le vamos a setear un ángulo concreto donde quiero colocarlo y un módulo concreto donde quiero colocar la imagen. Y vamos a calcular su posición
para colocarlo justo en ese sitio. Vamos a declarar el vector posición y vamos a calcular cuál sería su posición en la coordenada X y su posición en la coordenada Y. La coordenada en X sería el coseno del ángulo multiplicado por el módulo. Y la coordenada en Y sería el seno del ángulo multiplicado por el módulo. Aquí deberíamos hacer un casteo a float, porque esa posición en X tiene que ser de tipo float, y la posición en Y también. Y por último, este ángulo que lo hemos puesto en grados, en 45 grados, deberíamos convertirlo a radianes. Para convertirlo a radianes es tan fácil como multiplicarlo por pi y después dividirlo por 180. Vamos a multiplicarlo por pi y vamos a castearlo a float. Y ahora ya lo tenemos. Ese ángulo, ese 45 grados, vendrá a ser un 0,78 en radianes y el módulo sería 300. Entonces, de esta forma, convertimos una coordenada en ángulos en coordenadas polares a una coordenada en formato cartesiano. Asignamos la posición y deberíamos de tenerlo puesto más o menos por aquí. La X y la Y sería 212, 212 y ese sería un ángulo de 45 grados y un módulo de 300.